Hubo un tiempo en España en que ir al médico no daba miedo, ni prisa, ni números en una pantalla. Entrabas despacio, la puerta de madera crujía, olía a alcohol, jabón lagarto y papel antiguo. El silencio pesaba. Solo se oía un reloj de pared. Tac, tac, tac. Era la España de los años 60, antes de las colas interminables, antes de los formularios sin fin. El médico no miraba una pantalla, miraba tus ojos, escuchaba tu respiración. La bata blanca estaba planchada. El fonendoscopio era frío al contacto. La camilla crujía bajo el papel marrón. Muchos consultorios estaban en bajos antiguos, en calles como Bravo Murillo o la calle Mayor, cerca de casa, siempre cerca. Algunos médicos atendían en ambulatorios del seguro obligatorio de enfermedad, otros en pequeñas consultas particulares, pero la sensación era la misma: confianza, respeto, cercanía humana. Tu madre te apretaba la mano. El médico asentía en silencio. Nadie interrumpía. No había pantallas LED. No había avisos automáticos. Solo voces bajas y miradas firmes. Ir al médico era un acto serio, casi solemne, como entrar en una iglesia pequeña. Hoy todo es rápido, eficiente, distante. Antes era lento, cálido, humano, y en ese silencio, entre el olor a desinfectante y cuero viejo, empezaba una relación que iba mucho más allá de una consulta. Había un médico para cada barrio, y todos sabían su nombre: don Manuel, don José, don Emilio. Vivía a 2 calles, a veces encima de la consulta, siempre cerca. Su placa era de latón, fría al tacto, con letras grabadas con orgullo. Entrabas y no decías tu nombre. No hacía falta. Él ya te conocía. Conocía a tu padre. Había tratado a tu abuelo. Había visto crecer a tus hijos. El olor a tabaco negro flotaba en el aire. Ducados, celtas cortos. Su voz era grave, tranquila, nunca apurada. Te tocaba el hombro, te miraba fijo, y eso ya calmaba. No dudabas de su palabra. Nunca. Era ley. Si decía reposo, era reposo. Si decía jarabe, era jarabe. Sin preguntas. Las recetas se escribían a mano, con pluma, en papel fino. La farmacia del barrio lo conocía. Farmacia López, Farmacia Central. No había segundas opiniones. Había confianza absoluta y respeto mutuo. Hoy cambiamos de médico cada año. Pantallas nuevas, rostros nuevos. Antes había continuidad, memoria, vínculo humano. Ese médico no solo curaba cuerpos, sostenía familias enteras, y lo hacía en silencio. Si recuerdas esa confianza, ese nombre dicho con respeto, suscríbete al canal y acompáñanos, porque aún queda mucho por recordar. Y lo siguiente empezaba siempre antes de sentarse. La consulta imponía respeto antes de hablar, incluso antes de sentarse. La puerta se cerraba despacio. El picaporte estaba frío. El eco quedaba dentro. Olía a alcohol sanitas, a yodo, a madera encerada. Las paredes eran claras, con manchas del tiempo, con diplomas enmarcados. Universidad Complutense de Madrid. Año 1948. Letras solemnes. La bata blanca crujía al moverse, siempre limpia, siempre impecable. El fonendoscopio colgaba del cuello, pesado, metálico. El sonido del reloj dominaba todo. No había música, no había murmullos. Tac, tac, tac. Te sentabas recto, las manos sobre las rodillas, sin moverte. El papel marrón de la camilla raspaba la piel, frío al contacto, incómodo. Ese frío daba miedo, pero también confianza. Algo serio estaba ocurriendo. El médico no sonreía demasiado. No era necesario. Su autoridad llenaba la habitación. Hablaba poco, observaba mucho. Cada gesto contaba. No existía la prisa, existía el momento, y había que respetarlo. Hoy las consultas tienen pantallas grandes, teclados, luces blancas. Antes había silencio, presencia, miradas que pesaban. Y justo allí, en ese espacio tan contenido, la espera empezaba incluso antes de escuchar tu nombre.
La sala de espera era sencilla, pero imponía calma. Sillas de madera dura, asientos fríos, respaldos rectos. El suelo brillaba, baldosas hidráulicas gastadas, limpiadas con lejía fuerte. El olor era inconfundible, desinfectante, abrigos húmedos en invierno. Las ventanas altas dejaban pasar poca luz. Cortinas beige, un sol cansado. Nadie hablaba fuerte, casi nadie hablaba. El silencio mandaba. Cuando alguien susurraba, bajaba la voz sin pensarlo. Era automático. Los mayores hojeaban ABC o La Vanguardia. Las páginas crujían, la tinta manchaba los dedos. Los niños no corrían, no jugaban. Esperaban quietos. Tu madre te acomodaba el abrigo. Te pedía silencio con la mirada. Y obedecías. El tiempo no apuraba a nadie. No había prisa. Había paciencia. Esperar formaba parte de curarse. Como el jarabe. Como el reposo. Hoy miramos el reloj cada minuto. Consultamos el móvil. Nos desesperamos. Entonces el tiempo era lento, pesado, aceptado. Y en esa espera callada, sentado junto a desconocidos, algo empezaba a medirse sin palabras. El diagnóstico empezaba mirando. De verdad. Los ojos del médico se acercaban, atentos, sin distracciones. Observaba la piel, el color, el sudor en la frente. Sus manos eran firmes, callosas, seguras. Palpaban despacio, sin prisas, con experiencia acumulada. El fonendoscopio estaba frío, metálico. Pesaba sobre el pecho. Respira hondo. Otra vez. No hables. El oído del médico se afinaba. Escuchaba pulmones, escuchaba el corazón. Loop-dub, irregular o tranquilo. No había ecografías, no había análisis inmediatos, no había pantallas. Había intuición clínica, años de práctica, errores aprendidos. El termómetro era de mercurio, frágil. Había que sacudirlo antes. El reflejo se probaba con un martillo pequeño, de goma negra. Golpe seco, rodilla, respuesta, asentimiento. El médico hacía preguntas cortas. ¿Desde cuándo? Duele aquí. Escuchaba la respuesta completa, sin interrumpir, sin escribir. Algunos tomaban notas en libretas marrones, con lápiz, letra pequeña. Otros cerraban los ojos un segundo. Pensaban. Decidían. Hoy los diagnósticos llegan en una pantalla. Gráficos, valores. Antes llegaban en una mirada, en un silencio, en una frase medida. Y cuando el médico se levantaba, sabías que algo importante estaba por decirse, aunque aún no lo hubiera dicho. La receta se entregaba en papel fino, escrita a mano, con letra difícil. Olía a tinta fresca, a consulta, a promesa de alivio. La farmacia estaba a la vuelta. Siempre la misma, siempre abierta. Farmacia Central, Farmacia López. El farmacéutico conocía al médico. Los frascos eran de vidrio grueso, pesados, fríos al tocarlos. El jarabe tenía color ámbar, espeso, pegajoso. El sabor era intenso, amargo, imposible de olvidar. Tu madre agitaba el frasco, contaba las cucharadas, sin fallar. Una cuchara grande, nada más, antes de dormir. Las pastillas venían sueltas, en sobres de papel blanco, con el nombre escrito a lápiz. Había pomadas con olor fuerte, mentol, alcanfor. Se guardaban en cajones de madera, lejos del sol, lejos de los niños. El farmacéutico explicaba despacio, mirando a los ojos, sin prisa. Era una extensión del médico, otra voz de confianza, otro apoyo. Hoy las cajas son iguales, blancas, impersonales. Antes cada frasco era distinto, único, casi artesanal, y cuando salías a la calle con la bolsa, sentías que el tratamiento ya había empezado, aunque aún no hubieras tomado nada. En aquella España, nadie se quedaba fuera. Nadie. Podías entrar sin preguntar precios, sin tarjetas, sin explicaciones largas. El seguro obligatorio de enfermedad lo cubría. El ambulatorio del barrio te recibía, fuera obrero o funcionario. Las puertas se abrían por la mañana temprano. Olor a café recién hecho,
Pasos lentos en el pasillo. Había mujeres con pañuelo negro, hombres con mono de trabajo, niños medio dormidos. Todos esperaban juntos, sin distinción, sin privilegios visibles. La salud era un asunto comunitario, del barrio, de la familia. Si alguien enfermaba, el vecino avisaba. La portera ayudaba. El médico atendía igual, sin mirar ropa, sin preguntar cuentas. Curar no era un negocio, era una responsabilidad, casi un deber moral. Las consultas podían ser modestas, muebles antiguos, paredes desgastadas, pero el acceso estaba garantizado. Eso daba tranquilidad, eso daba dignidad. Hoy hay seguros distintos, listas privadas, barreras invisibles. Antes bastaba con necesitar ayuda y llegar, nada más. Y en ese sistema sencillo, donde todos tenían un lugar, empezaba a formarse algo que hoy cuesta reconocer. El médico no era solo un profesional, era una figura del barrio. Se le saludaba en la calle, con respeto, con un leve gesto de cabeza. Iba siempre bien vestido, traje oscuro, zapatos bien lustrados. Su presencia imponía silencio, incluso en el bar, incluso en la plaza. En lugares como Lavapiés o Gracia, todos sabían dónde vivía y cuándo pasaba consulta. Si aparecía en una boda, la conversación cambiaba. Se hablaba más bajo. Había gratitud sincera, no palabras grandes, pequeños gestos, un pollo en Navidad, una caja de turrón el almendro, una botella de anís del mono. El médico aceptaba sin alardes, con una sonrisa breve y un gracias sincero. Había atendido partos, había cerrado ojos para siempre, había acompañado enfermedades largas, conocía historias completas, no solo síntomas, no solo nombres. Su autoridad no venía del título, venía de la experiencia y del recuerdo compartido. Los niños se callaban al verlo, los mayores se levantaban, era automático. Hoy el médico rota, cambia de centro, desaparece. Antes permanecía, años, décadas. Y cuando alguien enfermaba de verdad, no se buscaba una clínica, se pensaba en una persona concreta. Enfermar no generaba sospechas, generaba cuidado. No había formularios interminables, ni firmas repetidas, ni ventanillas frías. Un cuaderno bastaba, un sello, una palabra clara. El médico decidía, y su decisión se respetaba, sin segundas capas. No existían autorizaciones previas, ni llamadas eternas, ni música en espera. La consulta duraba lo necesario, 5 minutos o 20. Nadie miraba el reloj, nadie aceleraba la voz, nadie interrumpía. La confianza sustituía al papeleo, la experiencia valía más que el protocolo, la relación importaba. Hoy todo deja rastro, códigos, pantallas. Hoy cada paso se justifica, se registra, se revisa. Antes la palabra bastaba, y bastaba bien, porque había responsabilidad. El paciente no era un número, ni un expediente, era alguien conocido. La enfermedad no se facturaba, se acompañaba, se atendía. Tal vez no todo era perfecto, pero la intención era clara, y se notaba. Y justo cuando nadie dudaba de nadie, cuando todo fluía sin sospecha, algo empezó a cambiar sin avisar. Algo se fue perdiendo poco a poco, sin ruido, sin despedidas. No fue un edificio, no fue una ley, fue una sensación, la de entrar tranquilo, la de confiar sin dudar, la de sentirse cuidado. Se perdió el silencio respetuoso, el tiempo lento, la mirada atenta. Se perdió el olor a consulta antigua, alcohol, madera. Se perdió la voz grave que calmaba, el gesto firme, la certeza. Hoy todo funciona mejor. Es más rápido, más preciso, pero también es más frío, más distante, más desconfiado. Antes el médico conocía tu historia. Hoy conoce tu historial. No es lo mismo. Antes el cuerpo hablaba primero, ahora habla la pantalla. Y a veces tapa todo lo demás. No hablamos de volver atrás. Eso no existe, nunca existió. Hablamos de recordar lo esencial, lo humano, lo cercano. Porque cuando falta eso,
La medicina cura, pero no siempre acompaña. Y ahora dime tú, con honestidad, sin prisa, ¿recuerdas a ese médico por su nombre? ¿Recuerdas cómo te hacía sentir? ¿O eso también se quedó en el camino?